Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra y bienvenidos a una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy por si fuera de su interés saltar a la sección que más le interese. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de nuevos y viejos ricos y cómo se establecen jerarquías y clases en función del dinero y su origen. Hablaremos del sueño americano, de los felices años 20 y del pasado y el futuro y cómo resuenan entre sí. Y además, intentaremos encontrar una interpretación para el final del libro, todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Lo llamaron ultramodernista y descartaron sus libros como sobrevalorados y olvidables y dijeron de él que era un mero artificio y pirotecnia. Cuando se publicó su tercera novela, el 10 de abril de 1925, en el último momento, F. Scott Fitzgerald pidió a su editor que cambiara el título de la novela por Bajo el rojo, el blanco y el azul. Pero ya era demasiado tarde. La novela, ultramoderna, de F. Scott Fitzgerald, sobre la era del jazz en Estados Unidos, se llamaría El Gran Gatsby, y la crítica la describió como una de las miles de novelas modernas que no tienen trasfondo alguno. El Gran Gatsby, ciertamente, crearía una secuela de asombro en formas que su audiencia inicial no podría haber imaginado. Casi 100 años después, Gatsby es nombrada regularmente como una de las mejores novelas jamás escritas en inglés y ha vendido anualmente millones de copias en todo el mundo. Esta esbelta novela, de menos de 50.000 palabras, una historia de visiones secretas y festejos llamativos, de violencia repentina y envidia constante, brilla con una magia que los lectores han reconocido desde hace mucho tiempo. En verano de 1922, Nick se muda de Minnesota para trabajar como vendedor de bonos en Nueva York. Alquila una casa en West End, un suburbio de Nueva York en Long Island, lleno de nuevos ricos que han hecho sus fortunas demasiado recientemente para haber construido conexiones sociales con gente de su mismo estatus. Una noche, Nick conduce hacia el East Egg para cenar con su prima, Daisy, y su esposo. Al regresar a casa de cenar, Nick conoce a su misterioso vecino, Jay Gatsby, una figura misteriosa y solitaria. Desde ese momento, Nick empezará a asistir a las extravagantes noches de sábado de Gatsby y se entera de que Gatsby conoció y se enamoró de Daisy antes de la Primera Guerra Mundial y compró su mansión en West Egg solo para estar cerca de ella e impresionarla. A petición de Gatsby, Nick organiza una reunión entre él y Daisy. Los dos pronto redescubren su amor. F. Scott Fitzgerald creció en Minnesota, asistió a escuelas privadas, donde su desempeño fue mediocre, y acudió a la Universidad de Princeton. Se alistó en el ejército, en la base de Alabama, en 1918, y allí conoció y se enamoró de una mujer llamada Zelda, quien se negó a casarse con él a menos que pudiera mantener todos sus caprichos. Aunque nunca sirvió en la Primera Guerra Mundial, Fitzgerald tampoco completó sus estudios de licenciatura. Regresó a Nueva York apresuradamente en busca de fama y fortuna. La publicación de su primera novela, A este lado del paraíso, en 1920, convirtió a Fitzgerald en una estrella literaria y en lo que hoy llamaríamos un influencer. Se casó con Zelda una semana después. En 1924, la pareja se mudó a París, donde Fitzgerald comenzó a trabajar en El Gran Gatsby. Aunque ahora se considera su obra maestra, la novela tuvo una acogida más bien fría. Los Fitzgerald regresaron a Estados Unidos en 1927. Fitzgerald publicó varias novelas más, incluida Tender is the Night, en 1933, pero ninguna igualó el éxito de su primera. Profundamente endeudados debido a su lujoso estilo de vida, los Fitzgerald comenzaron a caer en una espiral de alcoholismo y enfermedad mental. F. Scott Fitzgerald murió de un ataque al corazón y Zelda murió 8 años después, en un incendio. Según el diccionario de inglés de Oxford, Fitzgerald fue el primero en utilizar el término t-shirt para referirse a las camisetas. Él lo implementó
y lo popularizó como buen influencer de la época. Fitzgerald acuñó el término era del jazz para referirse al periodo más comúnmente conocido como los felices años 20. El jazz es un estilo americano de música marcado por su compleja y exuberante mezcla de ritmos y de tonalidades. El Gran Gatsby retrata una mezcla igualmente compleja de emociones y de temas que reflejan la turbulencia de los tiempos que le tocó vivir a su autor. Recién salido de la pesadilla de la Guerra Mundial, los estadounidenses estaban disfrutando de los frutos de un auge económico y un renovado sentido de posibilidad. Pero en el Gran Gatsby, Fitzgerald enfatiza el lado más oscuro de esos años, su trasfondo de corrupción y sus desesperados y vacíos decadencias. La era del jazz fue un periodo entre 1920 y 1930 en el que la música y los estilos de baile de jazz ganaron rápidamente popularidad en todo el país. Las repercusiones culturales de esta era se sintieron principalmente en los Estados Unidos, el lugar del nacimiento del jazz. Originario de Nueva Orleans, como fuente principal de la cultura de la diáspora africana, el jazz desempeñó un papel importante en cambios culturales más amplios en este periodo, y su influencia en la cultura popular continuó mucho tiempo después. A menudo se hace referencia a la era del jazz junto con los locos años 20, y en los Estados Unidos se superpuso de forma significativa. El movimiento se vio afectado en gran medida por la introducción de radios en todo el país. Durante ese tiempo, la era del jazz se entrelazó con la cultura juvenil en desarrollo. El movimiento también ayudó a iniciar el comienzo del movimiento del jazz europeo. La ficción modernista intentó representar el sentido de vacío y el desencanto que dominaba Europa y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. De esta forma, Gatsby puede ser considerado un pariente cercano de obras modernistas como el Ulises de Joyce y la señora Dalloway de Virginia Woolf. Pero el Gran Gatsby y todas las obras de Fitzgerald se suelen comparar con las escritas por otros estadounidenses como Ernest Hemingway, miembros de la generación perdida de escritores que se mudaron a Europa después de la Primera Guerra Mundial. Los chavales de esa generación pasaron buena parte de su transición de los 20 a los 30 años en el viejo continente, dejando atrás una sociedad en transformación explosiva, donde nada permanecía intacto. Ya no era el mundo de sus padres, que no habían podido prepararlos para esto, pero tampoco era el suyo. La población estadounidense se disparó en más de 30 millones de personas, y al país llegaron más de 14 millones de inmigrantes, sobre todo europeos. El Producto Interior Bruto estadounidense alcanzó la estratosférica cifra de casi un 30% durante aquel periodo, y la esperanza media de vida se incrementó en más de 7 años. Las mujeres tomaron parte y a veces lideraron el impulso de reformas y consiguieron el derecho a voto a principios de los años 20. John Steinbeck, Hemingway, Caldwell, William Faulkner y Francis Ford Scott Fitzgerald son algunos de los escritores de la generación perdida que describieron la realidad, la corrupción y la tristeza de la condición humana, pero Fitzgerald retrató más efectivamente el momento cultural estadounidense que llamó la era del jazz. Los felices años 20. F. Scott Fitzgerald acuñó el término era del jazz para describir la década de decadencia y prosperidad que Estados Unidos disfrutó durante los años 20. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, el país y gran parte del resto del mundo experimentaron una enorme expansión económica. La creciente economía se convirtió en la década de los años 20 en una época de dinero fácil, de beber mucho a pesar de las prohibiciones y de fiestas fastuosas. En cierto modo, este culto al lado dionisíaco de la vida puede entenderse como una celebración de la vida misma, porque la humanidad le había visto las fauces al lobo durante los años oscuros de la guerra. En este sentido, los felices años 20 surgen como una respuesta a la penumbra
igual que el Renacimiento supuso una contestación a la Edad Media o el Romanticismo a la severidad del Clasicismo. La humanidad adoptó la misma personalidad de alguien que ha padecido una enfermedad, en apariencia incurable, y que al recuperarse quiere montarse en todas las atracciones que le proporciona la vida. Aunque la década de los años 20 fue una época de gran optimismo, Fitzgerald retrata el lado más sombrío de la juerga, centrándose en su indulgencia, la hipocresía, la imprudencia superficial y sus consecuencias peligrosas e incluso fatales. El sueño americano. El sueño americano, que el trabajo duro puede llevar a uno de la pobreza a la riqueza, ha sido una faceta central de identidad estadounidense desde sus comienzos. Los colonos llegaron hacia el oeste, a América, desde Europa, en busca de riqueza y de libertad. Los pioneros se dirigieron al oeste por la misma razón. Pero, el Gran Gatsby muestra la marea girando hacia el este, en el sentido opuesto, mientras las hordas acuden en masa a la ciudad de Nueva York buscando fortuna en el mercado de valores. El Gran Gatsby retrata este cambio como símbolo de la corrupción del sueño americano. Ya no se trata de una visión de un proyecto vital. El sueño americano solo se trata de hacerse rico. Gatsby simboliza dos tipos de sueños americanos. Por un lado, uno percibe la riqueza como la solución a sus problemas. Persigue el dinero a través de esquemas turbios y se reinventa tanto a sí mismo que se vuelve hueco, desconectado de su pasado. Sin embargo, hay otro tipo de sueño de riqueza, simbolizado por Gatsby, que está motivado por un amor incorruptible por Daisy. El fracaso de Gatsby no prueba la locura del sueño americano, más bien demuestra la locura de cortar ese sueño al permitir que la corrupción y el materialismo prevalezcan sobre el trabajo duro, la integridad y el amor verdadero. Nuevos y viejos ricos. El Gran Gatsby retrata tres clases sociales muy distintas, que no se distinguen precisamente por la cantidad de riquezas que atesoran. El dinero antiguo, representado por Tommy Daisy Buchanan, y el dinero nuevo, representado por Gatsby. Y hay también una clase que podría llamarse sin dinero. Las familias de dinero viejo, de dinero antiguo, poseen fortunas que datan del siglo XIX o antes, han acumulado conexiones sociales poderosas e influyentes y tienden a ocultar su riqueza y su superioridad detrás de una apariencia civilizada y modesta. Sin embargo, los del dinero nuevo han hecho su fortuna en el auge de 1920 y por lo tanto no tienen conexiones sociales y tienden a compensar en exceso esta carencia, con exhibiciones ostentosas de riqueza. En este sentido, esta novela trata sobre la sobrecompensación, que en muchas ocasiones realizamos los seres humanos para suplir ciertas carencias, exagerando hasta el paroxismo otras características nuestras que esperamos compensen esas carencias. Los mecanismos de defensa, como la sobrecompensación, son respuestas inconscientes que ayudan a proteger a las personas de sentimientos de ansiedad o amenazas a su sentido del yo. Estas defensas fueron descritas por primera vez por Sigmund Freud como parte de su teoría de la personalidad y luego fueron elaboradas por su hija, la psicoanalista Anna Freud. Esta estrategia psicológica, la sobrecompensación, permite a las personas disfrazar insuficiencias, frustraciones, tensiones o impulsos al dirigir la energía hacia la excelencia o el logro en otras áreas. Llevado al tema de los nuevos ricos, ellos sienten que no están en el lugar correcto y para sentirse como miembros de pleno derecho de la sociedad de personas pudientes, exageran todo lo que tenga que ver con su riqueza. El psicólogo Alfred Adler describió por primera vez la compensación. Sugirió que este mecanismo de defensa podría usarse para hacer frente a los sentimientos de inferioridad, lo que podría tener efectos positivos o negativos. Las personas compensamos nuestras deficiencias adquiriendo muchas veces una gran habilidad en un área diferente. Y los millonarios que tienen la picha pequeña tienen que tener los coches más grandes.
o en el caso del Gran Gatsby, viven rodeados de opulencia y participan en fiestas extravagantes. El Gran Gatsby muestra la nueva rivalidad de clases en desarrollo entre el dinero viejo y el nuevo, en la lucha entre Gatsby y Tom por Daisy. Esa es la gran metáfora de esta novela. La pelea que surge entre ambos tipos de dinero. Como de costumbre, la clase sin dinero queda olvidada o ignorada en esta contienda. Pasado y futuro. Nick y Gatsby están continuamente preocupados por el tiempo. El pasado acecha a Gatsby y el futuro pesa sobre Nick. Cuando Nick le dice a Gatsby que no puedes repetir el pasado, Gatsby dice, ¡por supuesto que puedes! Gatsby ha dedicado toda su vida, precisamente, a repetir el pasado perfecto con Daisy. Gatsby cree que el dinero puede recrear ese pasado. Fitzgerald describe a Gatsby como abrumadoramente consciente de la juventud y el misterio que la riqueza encarcela y preserva. Pero Gatsby mezcla la juventud y el misterio con la historia. Piensa que un solo instante de amor con Daisy puede competir con años y años y experiencias que ha compartido con Tom. Así como el dinero nuevo es dinero sin conexión, la conexión de Gatsby con Daisy existe solo fuera de la realidad. En este sentido, El Gran Gatsby es un libro sobre la nostalgia. La primera vez que se utilizó de forma científica el término nostalgia fue en la Suiza del siglo XVII, cuando un médico la identificó como una condición específica de los soldados mercenarios suizos que echaban de menos su patria. En el siglo pasado, los investigadores enfocaron la nostalgia como algo negativo, como una incapacidad para aceptar la pérdida de nuestro pasado, y que nos impide vivir el presente, justo lo que le ocurre a Gatsby. Investigaciones más recientes afirman que la nostalgia puede ser positiva para la salud mental, porque la nostalgia puede ayudarnos a sentirnos más conectados, más inspirados para lidiar con el presente, o nos proporciona un mayor sentido de nosotros mismos, porque somos una persona conectada a un pasado que nos pertenece. Sin embargo, en el caso de Gatsby, el efecto que tiene sobre él la nostalgia es que convierte su vida en una rumiación. La rumiación es un fenómeno psicológico relativamente frecuente. Es el proceso de pensar en nuestros propios sentimientos y problemas, centrándonos de manera repetitiva y pasiva en la angustia, así como en sus posibles causas y consecuencias. Todos hemos tenido pensamientos rumiantes. Repasar algo del pasado obsesivamente, reflexionar sobre las dificultades y las cosas que nos parecen insuperables, obsesionarse al pensar sobre alguien, o pensar obsesivamente en algo. Al contrario que la resolución de problemas, la rumiación se centra en lo que salió mal frente a lo que salió bien, y se centra en las cosas que no podemos controlar frente a las que podemos resolver. Así pues, reflexionar sobre la conducta de Gatsby nos ayuda también a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo vivimos la nostalgia, sobre cómo somos capaces de anclarnos en el pasado hasta el punto de que nuestro presente se ve influido de forma casi dolorosa. ¿Y qué significa el final? Aunque los principales acontecimientos de la novela terminan con el asesinato de Gatsby y el suicidio de George, El Gran Gatsby concluye con un capítulo en el que Nick reflexiona sobre las consecuencias de la muerte de Gatsby, relacionando su historia con la idea del sueño americano, una noción que Nick imagina que nació cuando los marineros holandeses llegaron por primera vez al lugar que luego se convertiría en Nueva York. Nick vincula el sueño americano con el amor de Gatsby por Daisy, en el sentido de que ambos son inalcanzables. Como explica Nick en la página final de la novela, Gatsby pasó años esperando un futuro feliz con Daisy, pero ese futuro siempre se alejaba en la distancia. En ese sentido, El Gran Gatsby también es una invitación a disfrutar del presente, lo único que tenemos a nuestro alcance de verdad.
En consecuencia, al final, tanto Gatsby como Estados Unidos tienen destinos trágicos, porque se quedan atrapados en un viejo sueño que no se ha hecho realidad y puede que nunca ocurra. En el inolvidable pasaje final, Fitzgerald deja claro que si su historia es sobre Estados Unidos, también es una historia universal de aspiraciones humanas. Nick deambula por la costa, en el borde del continente, e imagina a los marineros holandeses yendo a América por primera vez. Los árboles que poblaban esa costa desaparecieron hace mucho tiempo, reemplazados por mansiones vulgares y el páramo de montones de ceniza donde viven los pobres. Lo que queda es lo que siempre estuvo ahí: la fantasía, la oquedad, el deseo, la nada. La idea de que Estados Unidos se limita a complacer fantasías es exactamente lo contrario del sueño americano. Siempre estamos persiguiendo esa luz verde, esa quimera, una falsa promesa de autoempoderamiento en la que estamos desesperados por creer. Sin embargo, aunque sea una mentira, no podemos sobrevivir sin ella, porque siempre necesitamos algo que alimente nuestra capacidad de asombro, incluso si nos obliga a una contemplación que ni comprendemos ni deseamos. Y de ese modo, avanzamos vacilantes, perdidos en las secuelas de esa quimera que sigue el Gran Gatsby. Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de hoy. A partir de septiembre retomaremos el club con otros libros que iré anunciando en redes sociales. Mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios para que las siestas del verano les sean propicias. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.